más características por ahí. Pero bueno, una clase es muy poco tiempo para poder hablar de todo lo que es osteoarticular. Pero bueno, tengan en cuenta de que hay un hueso cortical y un hueso esponjoso, que hay una médula ósea roja, que es hematopoyética y retículo endotelial, y una médula ósea amarilla que tiene grasa. Y en cuanto al tipo de huesos, hay huesos largos, huesos cortos, huesos planos. Bien. También podemos clasificarlo como huesos largos, anchos, cortos. Hay algunos huesos que son irregulares. Esto, bueno, es importante también saber cómo lo dividimos al hueso, a los huesos, habitualmente los huesos largos, y cuáles son los sectores, ¿de acuerdo? Las epífisis obviamente están en los extremos. La diáfisis, bien, la diáfisis, este es el canal medular, acá está la médula ósea, bien. Hay una metáfisis que está entre la epífisis y la diáfisis, y hay un hueso cortical que está hacia el sector externo y es un hueso compacto, y hay un hueso esponjoso que está hacia adentro, bien. ¿Qué método de diagnóstico utilizamos para el estudio del sistema osteoarticular? La radiología, la ecografía, la tomografía computada, la resonancia magnética, todas tienen sus indicaciones. Por supuesto que vamos a ir tratando de ver cuándo utilizamos uno y en qué casos es mejor utilizar las otras metodologías fuera de la radiología, que sería por ahí la que habitualmente usamos como método inicial. Por supuesto que en el caso de fracturas y luxaciones, estudiar un hueso o una articulación con radiología es muchas veces suficiente. Luego podrá avanzarse en el diagnóstico con tomografía o con resonancia si hiciera falta. Ver calcificaciones, cuerpos extraños, hacer control postquirúrgico de prótesis, todo eso lo podemos hacer con radiografías. Por ejemplo, acá ahí se ve una fractura, calcificaciones en la cavidad pelviana, calcificaciones en partes blandas, alteraciones de la forma de los huesos, una prótesis de cadera que ha tenido una luxación. Acá, como les decía, un cuerpo extraño, metálico, un proyectil probablemente proyectado sobre la columna cervical. La ecografía es muy útil para el estudio de las partes blandas, para las articulaciones, para el estudio de los músculos, para estudiar el tejido subcutáneo, para ver los tendones, los ligamentos, bien, para estudiar la parte vascular. Con el Doppler podemos ver la irrigación y la vascularización de alguna lesión, así como también obviamente estudiar las arterias y las venas de los miembros inferiores y los miembros superiores. Con respecto a resonancia, muy útil sobre todo para la rodilla, en la columna nos permite evaluar los discos intervertebrales, a nivel de las articulaciones como el hombro puede incluso realizarse lo que se denomina artroresonancia, que consiste en la administración del gadolínio en la articulación. Y por supuesto evaluar tanto el hueso también como las partes blandas. Para que tengan una idea, esto ya vamos a ver con un poquito más de detalle, pero acá en esta resonancia de la rodilla podemos apreciar en este caso una lesión que afecta al cuerno posterior del menisco interno, donde se ve una rotura del menisco.
acá la rotura del ligamento cruzado anterior. En este caso, en una resonancia magnética de columna lumbosacra, en corte, digamos, lo que sería un plano sagital en secuencia T2 con el líquido cefalorraquídeo blanco, apreciamos los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales que van sufriendo procesos degenerativos disminuyen la intensidad de señal. Estos son los discos intervertebrales normales. El cuarto y el quinto disco lumbar están hipointensos y eso es sinónimo de degeneración discal. Incluso el quinto disco lumbar presenta una hernia, que es esto que estamos viendo ahí. Bien, una hernia con un fragmento del disco intervertebral que ha salido y está migrado hacia el interior del canal vertebral. Bien. Tomografía computada útil para el estudio de las fracturas, para los traumatismos, tanto para, digamos, los traumatismos de cráneo, para ver el macizo facial, como para cualquier otra articulación. Bien, nos permite hacer cortes en diferentes planos, axiales, cortes coronales, reconstrucciones tridimensionales, en fin. Bien. La medicina nuclear también sirve para el estudio del sistema osteoarticular. Acá recuerden que consiste en la administración de un radioisótopo, que habitualmente es el tecnesio 99. El tecnesio 99 combinado con un vehículo tiene afinidad por el sector óseo y nos va a permitir estudiar tumores óseos, procesos inflamatorios, hacer estudios que están destinados a buscar lesiones metastásicas, en fin, también la utilidad de la medicina nuclear es amplia. Recuerden que en todos los casos la medicina nuclear es un método sensible, con alta sensibilidad, pero con poca especificidad. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Que una lesión que es hipercaptante puede ser que sea hipercaptante porque el paciente tiene un tumor, porque tiene un proceso inflamatorio, porque tiene un proceso artrósico. Bien, entonces sí captan las lesiones, pero la especificidad hay que buscarla o terminar de confirmarla con otro método, o bueno, en el caso de que estemos buscando metástasis óseas de un paciente que, por ejemplo, tiene un cáncer de mama o un cáncer de próstata y vemos múltiples lesiones distribuidas en todo el sector esquelético, bueno, el diagnóstico lo más probable es que se trate de metástasis, ¿de acuerdo? Obviamente, contextualizar y ver el cuadro clínico del paciente, ¿de acuerdo? Las imágenes que se obtienen son de este tipo, se obtienen vistas en sentido antero-posterior y posterior-anterior, y después se hacen algunas imágenes localizadas. Esto que se ve a ambos lados de la columna corresponden a los riñones que están excretando el contraste, y ahí se ve la acumulación del contraste en la vejiga. La distribución del radioisótopo en este caso es normal, es que haya algunos focos hipercaptantes en algunas lesiones, en algunos sectores, no necesariamente tienen que ser patológicos. Esto ya es diferente, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, a veces se pueden obtener imágenes también con vistas en color, ¿de acuerdo? Bien. Mencionar la utilización de la densitometría. La densitometría sirve para evaluar
densidad mineral ósea. Habitualmente se hace un estudio de la cadera y de la columna. El equipo tiene estas características. Acá hay un tubo de rayos que está acá abajo, que se desplaza. Este cabezal recibe la información del tubo de rayos que está por debajo y se desplaza a lo largo del cuerpo. Y acá hay unos detectores que reciben la información del tubo de rayos. Es un tubo de rayos que emite muy baja radiación, ¿de acuerdo? Y se obtienen este tipo de gráficos donde el equipo, de acuerdo a las mediciones que toma, va a dar un promedio y la ubica. Ven, ahí pueden ver ese puntito negro que está ahí en el área normal, en el área de osteopenia o de osteoporosis, de acuerdo a una tabla que existe y que tienen cargado todos los equipos. Bien, entonces en base a eso podemos hablar de que el paciente tiene osteopenia o tiene osteoporosis, ¿de acuerdo? En algunos casos también se puede recurrir al estudio del antebrazo. No es lo más común. Habitualmente se estudia la cadera izquierda, pero también pueden estudiarse ambas caderas. E incluso puede hacerse una densitometría corporal total, pero estos de la columna y la cadera son las que tienen más valor a los fines prácticos. Bueno, con respecto a la localización, ya habíamos dicho que es importante tener en cuenta los diferentes sectores del hueso, sobre todo en los huesos largos, a fin de localizarla. Y a su vez también tendremos que ver si la lesión es central o es excéntrica, si es una lesión de tipo cortical o yuxtacortical, y las que crecen hacia afuera, las que denominamos exóstosis. Bien. Hay diferentes patrones también que están en relación a los márgenes de las lesiones. Hay algunos que son más netos y a lo que llamamos de bordes geográficos. Otros tienen bordes moteados más irregulares y menos definidos. Y hay otros patrones que se denominan permeativos porque, digamos, alteran la cortical e invaden las partes blandas adyacentes. Bien. Acá, por ejemplo, estamos viendo en esta radiografía de rodilla, de frente y de perfil, una imagen de bordes esclerosos de aspecto lítico, porque es más radiolúcida, pero que tiene bordes esclerosos y bien definidos, que está ubicado en el sector posterior del extremo inferior del fémur, ¿bien? Este obviamente es un paciente que todavía no ha terminado su crecimiento, probablemente tenga alrededor de 16 años, menos de 18 años seguro que tiene, todavía están persisten abiertos los cartílagos de crecimiento y se ve este tipo de lesión que corresponde a una lesión de tipo benigno. Estos se llaman fibromas no osificantes, ¿bien? Y en algunos casos desaparecen solo a medida que el paciente crece. Defecto fibroso cortical o fibroma no osificante son sinónimos, ¿bien? Puede haber lesiones de tipo quístico. Este también es un niño. Todavía se ve la falta de osificación de la cadera, con un quiste óseo, con tabique en su interior, una lesión osteolítica que produce afinamiento de la cortical con compromiso de la cortical, y ahí disminución del espacio articular, ¿bien? Y en este caso un patrón de tipo permeativo que afecta la cortical, que invade las partes blandas y también presenta reacción en el periósteo, ¿bien?
Otras lesiones osteolíticas dan un aspecto apolillado, como en el caso del mieloma múltiple, y se ven estas múltiples lesiones osteolíticas así redondeadas en la calota craneana. Otra imagen de un quiste óseo aneurismático, lesión osteolítica expansiva que produce disminución de la cortical. Bien. Acá dice metástasis de un cáncer de riñón, son lesiones de tipo osteolítico, no se ven muy bien, pero ahí hay una imagen, acá otra, o sea, estas pueden ser las lesiones osteolíticas eh, metastásicas, pueden ser de riñón, pueden ser de mama, pueden ser de pulmón, bien. Las metástasis osteoblásticas, o sea, las que producen hueso, son más comunes en el caso de la mama y de la próstata. Bien. Hay lesiones que están vinculadas a los cartílagos y, por ejemplo, y en general tienen calcificaciones. Esa matriz calcificada probablemente puede tener un origen condromatoso. Enfermedad de Paget por que se caracteriza por engrosamiento y aumento del espesor de los huesos, con incluso deformación de los huesos y aumento de la densidad, o lesiones más bien de tipo osteolítico, como habíamos visto, con trabéculas gruesas, como en el caso de la displasia fibrosas. Bueno, algo les mencioné recién, el tema de las metástasis osteoblásticas, los cánceres de mama o el cáncer de próstata dan metástasis de tipo osteoblástico, o sea, son lesiones metastásicas de alta densidad, radioopacas, bien, acá una pelvis con radiografía y una tomografía computada en reconstrucción en el plano coronal, donde se ve parte de la columna y la pelvis con aumento de la densidad del hueso. Un osteoma, una lesión en general única, bien definida, de bordes regulares a nivel de los senos paranasales. Esto es bastante característico. Después hay, parecido a los osteomas, uno que se denomina osteoma osteoide, que tiene como característica esa pequeña lesión, digamos, un sector osteoblástico y un sector osteolítico, eso se denomina nido, y son más comunes en gente joven, en los miembros inferiores, y como característica duelen en general a la tarde y calman con aspirina. Bien, eso es bastante característico del osteoma osteoide. Una lesión de tipo osteoblástica, como un osteosarcoma, con gran compromiso de las partes blandas y reacción del periósteo. Estas lesiones también están vinculadas a los cartílagos. Estas lesiones exostóxicas son bastante características de los osteocondromas. Bien, hay una osteocondromatosis múltiple que se llama enfermedad de Ollier, y también puede haber, los encondromas pueden tener estas imágenes de tipo expansivo y más bien osteolítico. Bien. Existen también lesiones pseudotumorales como la dermatomiositis, las miositis osificantes, bien, o sea, que comprometen las partes blandas, no son tumores óseos, pero dan compromiso a las partes blandas y se denominan pseudotumorales. Una condromatosis sinovial, como en este caso, una dermatomiositis, una miositis osificante o un hiperparatiroidismo que da estas calcificaciones abundantes en las partes blandas vinculados a alteraciones en el metabolismo de la paratiroides. Algo habíamos mencionado de la reacción perióstica, y esa reacción perióstica puede ser laminar
puede ser en piel de cebolla, como están ahí en estos ejemplos, con estos dibujos. Cuando se forma el triángulo de Codman, que es esto que estamos viendo acá, en general vinculado a lesiones malignas, y o si no, el sol naciente, como si fueran los rayos del sol, característico de los osteosarcomas. La reacción la reacción laminar del periósteo puede verse así como pequeñas capas que están engrosando el periósteo en piel de cebolla, en este caso del húmero, en una radiografía de codo, o el triángulo de Codman, que les decía, esta imagen ya la hemos visto en otra diapositiva. Aumento de la densidad del hueso con una lesión de tipo osteoblástica con gran crecimiento hacia las partes blandas, y acá se ve la reacción perióstica del triángulo de Codman, y también ahí algo del el sol naciente o los rayos del sol. Con respecto a las fracturas, hay múltiples tipos de fracturas, múltiples formas de clasificarlas. Pueden ser fracturas transversas, oblicuas, espiroides, alineadas, anguladas, cabalgadas, conminutas. Bien, en general hablamos de conminutas cuando son multifragmentarias, expuestas o fracturas patológicas. Hablamos de fractura patológica cuando la fractura asienta sobre un hueso que está previamente enfermo, ¿de acuerdo? Y podemos estudiarlo como ustedes ven acá, con radiografía, con tomografía computada, con reconstrucciones tridimensionales o incluso con resonancia magnética. Bien. Ahí les muestro imágenes de una fractura espiroide de la tibia, una fractura cabalgada del fémur, una luxofractura con del húmero, acá está el hombro, ¿bien? Esta es la cavidad glenoidea, la cabeza del húmero, fractura e impactación del cuerpo del útero en la cabeza del húmero. Fractura transversa angulada del radio y cúbito, bien, fractura conminuta con múltiples fragmentos en el radio y el cúbito, y esta imagen de una fractura patológica en el húmero, porque en realidad este paciente tiene un quiste óseo aneurismático que produce la lesión osteolítica expansiva, la alteración de la cortical, y este paciente ante un mínimo traumatismo se fractura, ¿bien? Pero cuando hacemos la radiografía nos damos cuenta que en realidad tenía un hueso que ya era patológico, por eso se llama fractura patológica, ¿bien? La formación del callo óseo en la fractura se ve con estas características, alrededor de los 21 días, 3 semanas, digamos, ya está formado el callo óseo, siempre y cuando se den todas las características para que así sea. Alteración en el metabolismo del calcio o, digamos, la movilización prematura de la fractura hace que a veces se formen este tipo de lesiones que se llaman pseudoartrosis, porque es una falta de adecuada calcificación de la fractura. Bien, esto se denomina pseudoartrosis. O lo otro que puede pasar también, que acá haya algún proceso infeccioso, inflamatorio infeccioso, que retarda la cicatrización, la formación del hueso, y de pronto tenemos este tipo de patología que se denomina pseudoartrosis. Hay que tener en cuenta que en los niños la fractura a veces no es una fractura completa, y a eso denominamos fractura en tallo verde. Ustedes pueden ver cómo en general se fractura un solo lado de la cortical, bien,
y el resto del hueso queda indemne e incluso no hay separación de los fragmentos. Esto es característico de la fractura en los niños, porque los huesos es como que todavía no están totalmente solidificados, por eso hablamos de fractura en tallo verde. ¿Bien? Y también existen lo que se denominan las epifisiolisis, que afectan justamente a la epífisis, en este caso la epífisis del fémur, ¿bien? Y ahí se produce la luxación en parte de la cabeza del fémur en relación al resto del cuerpo del fémur, ¿bien? Y acá a nivel de la muñeca. La luxación es cuando se altera la congruencia articular. Acá estamos viendo algunas imágenes de luxación de hombro. Las luxaciones de hombro eh, pueden llevar también a que se impacte la cabeza del húmero en el reborde glenoideo y se asocia a veces a rotura de lo que se llama el labrum. El labrum es el cartílago, el rodete cartilaginoso que rodea la cavidad glenoidea y que sirve como parte de sostén para la articulación. Obviamente también va a aparecer, ahí está la luxación y la impactación de la cabeza del húmero en el borde de la cavidad glenoidea asociado a líquido intraarticular. Bien. Imágenes de luxación de codo, una luxación de fractura de cadera con una cadera displásica, alterada en su forma, una luxación de rodilla, una luxofractura acá del húmero. Bien. Bueno, acá les muestro también algunas imágenes vinculadas a la rodilla. Ahí pueden ver el ligamento cruzado anterior con características normales y ahí se ve una rotura del ligamento cruzado anterior. Esto es una rotura del menisco, el menisco interno, que en este caso tiene un cuerno anterior y un cuerno posterior. Los dos meniscos tienen un cuerno anterior y un cuerno posterior, y ahí se ve esta línea blanca que llega hasta la superficie. Eso es una rotura del menisco, del cuerno posterior del menisco interno. Y también vamos a ver alteraciones en cuanto al cartílago. Fíjense, el cartílago debería ser con esta característica y ahí se ve una osteocondritis disecante. Hay un segmento del cartílago que está alterado, aparte de verse líquido dentro de la articulación. Ahí está la rótula en la bursa suprarrotuliana. Ahí está el ligamento del cuádriceps y este es el ligamento rotuliano. Cuádriceps, ligamento rotuliano, la rótula. Rótula, ligamento cuadricipital, ligamento rotuliano que termina en la tuberosidad anterior de la tibia. Otras imágenes de osteonecrosis. Y acá, bueno, la resonancia magnética también puede utilizarse para evaluar los músculos y los ligamentos del manguito rotador y ver roturas y desgarros a esos niveles. La ecografía también es bastante útil en el diagnóstico de lesiones del manguito rotador. Habíamos hablado algo de procesos infecciosos en los huesos y a eso denominamos osteomielitis. Las osteomielitis van pasando por diferentes etapas, desde la lesión aguda, subaguda a lesiones crónicas. Vamos a ver imágenes hipercaptantes en la medicina nuclear, imágenes de tipo osteolítico en la radiografía y en resonancia magnética diferentes lesiones dependiendo
de la etapa en la que se produce, en la que estamos estudiando, de la etapa en la que está la enfermedad. Hay una patología que vincula, que afecta tanto al hueso como a las partes blandas adyacentes, como puede ser el mal de Pott, que es la tuberculosis que afecta a los cuerpos vertebrales. La disminución de la densidad ósea es lo que conocemos como osteopenia. Ya les había comentado recién cuando hablábamos de la densitometría, que dependiendo del grado de desmineralización que tiene, hablaremos de osteopenia o de osteoporosis. También hay otras causas de osteopenia. A esa la podemos denominar dentro de la osteopenia, digamos, vinculada a la edad, digamos que es más común en las mujeres adultas, que es más común la osteopenia y está vinculado a la edad. Y después otras causas de osteopenia como puede ser el raquitismo, el hiperparatiroidismo, el Cushing y causas oncológicas. Bien. Acá una pequeña, ahí se ve la disminución de la densidad ósea, que es más común de verla a nivel de los cuerpos vertebrales en la columna. Hay causas de disminución de la densidad ósea por inmovilización justamente de los miembros. Bien. Y acá estamos viendo al revés, aumento de la densidad ósea, o sea, osteoesclerosis, que puede verse por metástasis, como sería el cáncer, que ya les he mostrado, imágenes de un cáncer de próstata con metástasis óseas. Puede verse en otras enfermedades como la enfermedad de Paget, la fluorosis o la osteopetrosis. Bien. Los procesos artrósicos. Los procesos artrósicos se caracterizan por estos signos. ¿Cuáles son esos signos? La disminución del espacio articular, la esclerosis subcondral por debajo del cartílago articular, la presencia de lesiones de tipo osteolítico como son las geodas, los osteofitos que aparecen en los márgenes de la articulación y la pérdida de la alineación normal. Bien. Acá están viendo una imagen de rodilla de frente y de perfil, proyección de frente, proyección de perfil. Fíjense, la disminución franca del espacio articular del lado interno, este es el lado externo, lo sé porque acá está el peroné. La esclerosis subcondral, o sea, el aumento de la densidad del hueso subcondral, como les decía, la pérdida del espacio articular, la presencia de osteofitos marginales e incluso también pueden verse geodas, no son muy visibles en esta imagen, pero sí acá. Estas imágenes radiolúcidas son las geodas en un paciente que tiene, en este caso, esta es la cadera, tiene una artrosis de cadera. En la mano, la articulación entre este hueso, que es el primer metacarpiano, y este hueso que es el hueso del carpo, recuerdan los huesos del carpo, este del escafoides, este el hueso grande, trapecio y trapezoide, acá está el grande y ganchoso, trapecio y trapezoide en este sector, trapecio y trapezoide en este sector, y la articulación entre el trapecio y el primer metacarpiano suele también sufrir proceso de artrosis, y a esto denominamos risartrosis con Z, risartrosis. Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Bien, estos son los 8 huesos del carpo.
cafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, ahí superpuesto. Este es el hueso grande, el ganchoso, trapecio y trapezoide. Muy bien. Las artritis son enfermedades degenerativas que afectan a las articulaciones. La artritis reumatoidea en general se da en mujeres jóvenes. Es una enfermedad inflamatoria sistémica, afecta a múltiples articulaciones, en general son articulaciones pequeñas, afectan a las manos, a los pies, a las rodillas también pueden afectarla, y se van a caracterizar por la disminución, la disminución de la densidad ósea, por la disminución de los espacios articulares, por la subluxación de las articulaciones, por la presencia de lesiones de tipo osteolítico, que son erosiones óseas, y también la desviación de los dedos, que es bastante característico en los casos avanzados de artritis reumatoidea. Otro proceso artrítico como vinculado a las enfermedades seronegativas son las que afectan a la columna, como la espondilitis anquilosante o la artritis psoriásica o la enfermedad de Reiter. Bien, ya vamos a ver algunos ejemplos de eso. Acá pueden ver radiografías de pacientes que tienen prótesis, diferentes tipos de prótesis de cadera, prótesis de rodilla. Fíjense, el reemplazo de la superficie articular del húmero, perdón, del fémur y de la tibia, bien, en el frente y en el perfil. Prótesis de cadera, utilización de clavos endomedulares en la cavidad endomedular para el tratamiento de fracturas. Otro tipo de fijación en el caso de una fractura del cuello del fémur, ¿bien? Una prótesis de cadera luxada por fuera de la cavidad glenoidea. Las displasias de cadera van a dar origen a alteraciones en la pelvis y en la posición de las caderas. Las caderas están, en este caso, hay una luxación bilateral. La forma del hueso también cambia. Puede haber lesiones que afectan al núcleo de osificación del fémur y que va a dar, digamos, va a ser lo que corresponde a la enfermedad de Perthes por la necrosis de la cabeza del fémur. Las displasias de cadera y la luxación de cadera puede estudiarse con radiología, pero también se estudia con ecografía. Sobre todo en los niños menores de 1 año, en los que todavía no se ve el núcleo de osificación de la cabeza del fémur, y a fin de no utilizar radiación, es útil la realización de ecografía para evaluar la articulación coxofemoral. Ahí pueden ver la cabeza del fémur, que todavía no está osificada, y los huesos que corresponden digamos, esta sería la cavidad glenoidea, y acá esto es parte del reborde cartilaginoso de la cadera. Que si a esto le hacemos radiología, obviamente no lo vamos a ver con esta densidad porque todavía no está osificado del todo. Bien. Con respecto a la columna vertebral, recuerden que existen
7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas o dorsales, 5 vértebras sacras, 4 o 5 coxigias. Bien, a veces puede haber algunas variantes, sobre todo a nivel lumbar. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que existen curvas fisiológicas que la podemos evaluar en la radiografía de perfil. Este es el frente y este es el perfil. En el frente, digamos, se mantiene la verticalidad de la columna y la línea media. Estas son imágenes de espinografía, se denominan así, cuando podemos evaluar la totalidad de la columna. Con respecto a las curvas fisiológicas que les decía recién, a nivel cervical existe lo que se denomina la lordosis. Esto es una cifosis dorsal. De vuelta hay una lordosis a nivel lumbar. Estas son curvas fisiológicas. Cuando esto está exacerbado, ya tenemos que mencionarlo. Muchas veces, sobre todo a nivel cervical, esta lordosis se rectifica en pacientes que tienen contracturas musculares, por ejemplo, eh, y se acompañan obviamente de dolor. La columna tiende a rectificarse, a perder esa curvatura. A veces hay variaciones anatómicas, como la presencia de costillas cervicales. Habitualmente la apófisis transversa de C7 es un poquito más grande, pero esta tiene incluso una costilla rudimentaria por encima de la primera costilla que está acá. Esto se denomina costilla cervical. Y en la región lumbar también es común que haya algunas variaciones. Puede ser que haya alguna vértebra que en vez de 5 vértebras lumbares haya 6. Puede ser que la quinta vértebra lumbar esté sacralizada o hemisacralizada, como en este caso. Hay una hemisacralización del lado izquierdo de la quinta vértebra lumbar. Puede estar totalmente sacralizada, la sacralización puede ser bilateral. Y otras malformaciones incluyen la falta de segmentación de los fragmentos de los cuerpos vertebrales que quedan unidos como en una sola cosa. Esto es falta de segmentación. La falta del cierre neural en niños que tienen alteraciones como el mielomeningocele o que se asocian a otras malformaciones cerebrales como el Chiari. Y en este caso se ve una falta de fusión del arco posterior de los últimos fragmentos lumbares y sacros, y este paciente tiene además una válvula de derivación ventricular y que va a la cavidad pelviana. Bien, a veces las malformaciones se expresan como hemivértebras. Ven, acá hay una hemivértebra de este lado, otra hemivértebra acá. Obviamente esto va a traer aparejado que el paciente tenga alteración en cuanto al eje y que, por ejemplo, tenga una escoliosis, una desviación del eje vertical de la columna. Bien. Acá les muestro imágenes de la columna cervical en proyección de frente, de perfil y en proyección oblicua. Esta nos permite estudiar con mejor detalle los orificios neurales, por donde salen las raíces nerviosas que surgen de la médula. Aquí hay que estudiar la forma, la altura, los cuerpos vertebrales y los espacios discales intervertebrales, como los vemos acá, que acá sabemos que existe un disco intervertebral, pero no tiene suficiente densidad como para verse en la radiografía, salvo que tenga alguna patología y estén calcificados. Tampoco podemos ver si
si están desplazados o si tienen algún proceso degenerativo. Lo que sí vamos a poder ver es que cuando hay alguna patología discal, lo que ocurre con frecuencia es que disminuye el espacio articular entre un cuerpo vertebral y el otro. A eso denominamos pinzamientos. Esto es una radiografía de la columna cervical para ver C1 y C2. Recuerden que C1 y C2 son los dos primeros cuerpos vertebrales y que tienen estructura morfológica diferente al resto de los cuerpos vertebrales. Habitualmente en esta proyección el cráneo no nos deja ver bien C1 y C2, entonces una alternativa es recurrir a esta proyección con la boca abierta para ver C1, esas son las masas laterales del atlas, y la apófisis odontoides del axis, este es C2. Bien. Otra posibilidad de estudiar C1 y C2 es con una técnica que consiste en en pedirle al paciente que mueva rápidamente el mentón mientras se está haciendo la radiografía y de esa manera lograr que el mentón quede borroso, difuminado y podamos estudiar C1 y C2 de vuelta, apófisis odontoides, masas laterales del atlas. Acá se ve C1 y C2 en la vista de perfil. Este es el axis con su apófisis odontoides, el arco anterior del atlas, el arco posterior, que también podemos verlo acá, donde se ven las masas laterales del atlas, arco anterior y arco posterior, y acá apófisis odontoides. Bien, odontoides del axis. Reconstrucción en el plano tridimensional, en los planos sagital y coronal, y también se pueden hacerse tridimensionales, y acá estamos pasando justamente a nivel del atlas. Bien, con la apófisis odontoide del axis a este nivel, que sería esta, arco anterior del atlas, arco posterior del atlas. Estas dos pequeñas imágenes que se ven acá corresponden a los agujeros vertebrales por donde suben las arterias vertebrales, que forman parte de la vascularización del cerebro a nivel de lo que se denomina circuito posterior. De vuelta, reconstrucción en el plano tridimensional de la columna cervical, otra imagen de columna cervical. Bien. Radiografía de columna lumbosacra en proyección de frente con el rayo por encima en situación anterior al paciente. El chasis radiográfico va a estar en este sector y el paciente recibe la inyección, recibe la radiación con la incidencia antero-posterior. Y vamos a obtener esta imagen donde podemos ver los diferentes cuerpos vertebrales, las apófisis espinosas acá en el medio, las apófisis transversas, bien, apófisis transversas, y las articulaciones interapofisarias, donde se articulan las carillas articulares inferiores de una vértebra con las carillas articulares superiores de la vértebra que está por debajo. Bien. Esta es una imagen de la radiografía de columna lumbar en proyección de perfil. Ahí se ven los espacios discales intervertebrales, que son espacios radiolúcidos que conservan la altura. Acá están los agujeros de conjunción, agujeros neurales. Esto es una imagen de tomografía en el plano axial donde se ve el cuerpo vertebral, y esto es resonancia magnética en plano sagital en secuencia T2 con el líquido cefalorraquídeo blanco. Ahí se ve la médula. Habitualmente la médula llega hasta más o menos
L1, L2. Acá, si queremos contar los cuerpos vertebrales, este es la quinta vértebra lumbar, cuarto, 3, 2, 1, D12, a ver, D12, L1, L2, L3, L4 y L5, muy bien. La médula habitualmente llega a L1, más o menos L2, y por debajo solamente tenemos las raíces nerviosas, lo que conocemos como cola de caballo. Lo blanco, insisto, el líquido cefalorraquídeo en una secuencia T2. Esto es una secuencia T1 con el líquido cefalorraquídeo negro, la médula hasta ese nivel, en un plano axial que está pasando por el espacio discal de L5 a S1. Vamos a ver las imágenes con estas características. Hacia atrás, el canal medular, el arco posterior y el arco anterior del quinto disco vertebral. De la quinta vértebra lumbar. Estas son imágenes de espinografía en proyección de frente en pacientes que tienen una severa escoliosis dorsal-lumbar. El traumatólogo se encarga de medir los diferentes ángulos para ver cómo progresa o no la escoliosis, la altura de las crestas ilíacas, que también es importante considerarla. Otra imagen de espinografía. Bien. Alteraciones de los cuerpos vertebrales pueden sufrir fracturas. Fíjense esta disminución de altura del cuerpo vertebral. Esto es un pinzamiento, la disminución del espacio discal intervertebral, presencia de osteofitos, que son estas excrescencias óseas marginales, bien, y acá una fractura de C1, C2 con compromiso de la médula tiene ahí aumento de la intensidad de señal, y esto traduce sufrimiento medular. Imágenes de tomografía computada y radiología en el caso de una fractura vertebral con alteración del arco posterior y del arco anterior, con una marcada disminución del diámetro del canal raquídeo, y acá en la resonancia magnética compromiso de la médula a nivel distal. Acá todavía se ve médula por el proceso traumático de este paciente. Les había mencionado el tema de los osteofitos, que son estas pequeñas excrescencias óseas. También hay otras excrescencias óseas que se denominan sindesmofitos y que se ven en la radiografía de frente. Los osteofitos es más fácil verlos en el perfil, en el frente también se ven. Estos son los que son más fáciles de ver en el frente, que son los sindesmofitos, que son unos verdaderos puentes óseos entre los espacios, entre los cuerpos vertebrales a nivel de los espacios intervertebrales. Ahí se ven de vuelta osteofitos en los márgenes anteriores de los cuerpos vertebrales. La patología discal, que la mejor forma de estudiarlo obviamente que la resonancia, se ven los últimos discos vertebrales lumbares hipointensos por pérdida de la hidratación normal. O sea, estos discos están deshidratados, tienen proceso degenerativo, y acá se ven protrusiones discales y esta una importante hernia con extrusión del fragmento del disco y la migración hacia el interior del canal raquídeo en sentido caudal. Ahí pueden ver la hernia, el segmento
el fragmento de disco intervertebral que está comprimiendo acá al saco, digamos, al saco de dura madre que contiene las raíces nerviosas a ese nivel. Bien, obviamente imagínense el dolor que debe tener ese paciente. No sé si recuerdan de tercer año, esa estructura que decíamos que era bastante típica en la radiografía oblicua, que es el perrito de la Chapelle. El perrito de la Chapelle estaba formado por a nivel de la articulación interapofisaria, la oreja correspondía a la apófisis articular superior de la vértebra subyacente. Ahí se ve la articulación con la carilla articular de la vértebra que está por encima, lo que sería la patita, digamos, del perrito. Ahí lo tienen al perrito dibujado. El hocico correspondería a la apófisis transversa, el pedículo es el ojito del perro, y acá lo que nos interesa ver es la pars interarticularis, que sería este sector, para ver si el perrito tiene lo que denominamos el collar. El collar quiere decir que hay una espondilolisis, o sea, ese sector o sí, el sector del cuerpo vertebral, del arco del cuerpo vertebral, tiene una solución de continuidad que puede ser que sea traumática, puede ser degenerativa, puede ser congénita. Bien, entonces la presencia, como les decía entonces, a lo que llamamos collar, o sea, la espondilolisis de la pars interarticularis, hace que el cuerpo vertebral se desplace hacia adelante en relación al que está por debajo, y a eso denominamos espondilolistesis. Entonces, en este cuadro hay una espondilolisis asociada a espondilolitis con desplazamiento del cuerpo vertebral de L5 sobre el S1. Y ahí está la famosa imagen del perrito con el collar. Bien, está la espondilolisis. Bien. Ahí pueden ver otras imágenes del perrito de la Chapelle con radiografías en proyecciones oblicuas, y acá, en este caso, en una reconstrucción tridimensional. Entonces, la espondilolisis afecta a la pars interarticularis del arco del cuerpo vertebral y produce el desplazamiento de una vértebra por encima de la que está subyacente. En la tomografía computada lo vamos a ver de esta manera. Esto es espondilolisis asociado a la espondilolistesis por el desplazamiento del cuerpo vertebral de L5 sobre S1. L5 sobre S1, espondilolisis y espondilolistesis visto con tomografía computada. Y acá podemos ver imágenes y ejemplos de radiografía y resonancia magnética. Espondilolistesis de L4 sobre L5. Hay diferentes grados de espondilolistesis. Entonces, fíjense además la pérdida del espacio discal intervertebral. Bien, también hay algunos osteofitos e hipertrofia de las articulaciones interapofisarias. Lo mismo vemos acá, en este caso una severa espondilolistesis de L5 sobre S1. Bien, y ahí el disco intervertebral y la cuarta vértebra lumbar. Bien. Proceso degenerativo que se denomina espondilodicitis. Este es un proceso inflamatorio a nivel del disco intervertebral por un proceso infeccioso. A veces la tuberculosis da este tipo de imágenes, bien, que hacen que se produzca esta lesión inflamatoria en el disco intervertebral que compromete habitualmente a los cuerpos vertebrales adyacentes, e incluso pueden asociarse con colecciones que se van hacia el interior
del canal raquídeo. Acá está el canal raquídeo, ahí se ve la médula, ¿bien? Y que comprimen y desplazan la médula hacia atrás. Esto es una colección, digamos, lo que sería el espacio que está por delante de las meninges que recubre a la médula. Bien. También puede haber lesiones tumorales en los cuerpos vertebrales. Esta es una lesión benigna que es un hemangioma que se caracteriza radiológicamente por la disminución de la densidad ósea y esta trama marcada del sector óseo, y que tiene esta traducción en la tomografía computada. Esto es un hemangioma. También en la columna pueden aparecer los osteomas osteoides, como ya hemos visto en la rodilla, ¿bien? O lesiones más importantes como un ependimoma del sacro, metástasis en la columna, lesiones osteolíticas o lesiones osteoblásticas. Les muestro algunas imágenes de los meniscos a nivel de la rodilla, de los meniscos y del ligamento. Habitualmente se estudia la rodilla desde el borde externo hasta el borde interno. Este es el borde, sé que este es el borde externo porque acá está el peroné, y se hacen cortes en el plano sagital donde se va estudiando el menisco. Cuanto más externo hacia afuera estamos, lo vemos al menisco entero con el cuerpo y el cuerno anterior y el cuerno posterior. Y si nos vamos haciendo para la línea media, vamos a ver cuerno anterior, cuerno posterior, después se pierde el menisco, y cuando estamos en el sector medio vamos a ver el ligamento cruzado posterior que está hacia acá, y hacia adelante el ligamento cruzado anterior. Y luego el menisco interno, cuerno anterior, cuerno posterior, cuerno anterior y cuerno posterior, y finalmente el cuerpo del menisco. Bien. Esto es lo que les decía recién: el cuerpo del menisco externo, el cuerno anterior, cuerno posterior del menisco externo. Ahí a este nivel debería verse mejor el ligamento cruzado anterior. Este tiene una alteración del ligamento cruzado anterior, está roto el ligamento cruzado anterior. Ahí se lo ve bien al ligamento cruzado posterior, y luego el cuerno anterior y el cuerno posterior del menisco interno y el cuerpo del menisco interno. Bien. Rotura del menisco que alcanza la superficie meniscal, bien, si no hablamos de lo que sería una degeneración hialina. Cuando ustedes vean una lesión hiperintensa en el interior del menisco que no alcanza la superficie articular, eso se denomina degeneración hialina. Esto es rotura o fractura del menisco. A veces puede ocurrir que el menisco se desplaza hacia el sector medio, y eso es lo que se denomina rotura en asa de balde, del menisco. Una lesión más compleja que la que estábamos viendo en esta diapositiva. Se llama rotura en asa de balde, o asa de cubo, como está escrito acá. Nosotros lo conocemos más como balde que como cubo. Bien. Los cruzados, el cruzado anterior y el cruzado posterior siempre se ve habitualmente más hipointenso que el cruzado anterior. Se lo ve con mejor detalle en general al cruzado posterior que el cruzado anterior. Bien. Y esto en este caso es una rotura del ligamento cruzado anterior,
Acá vemos el ligamento cruzado posterior, en un plano sagital de la rodilla, y acá una lesión del ligamento cruzado posterior. El que se rompe con más facilidad es el cruzado anterior. El cruzado posterior es más difícil que se rompa. Bien. Bueno, ok. Vuelvo con ustedes. Vamos a dejar de proyectar. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? Como les decía, obviamente la clase es muy amplia. Esto es una clase bastante